Muy buenos días a todos los que nos siguen en el quinto foro de Historia del Diseño en México, siglos XIX, XX y XXI. En esta ocasión vamos a dar inicio a la mesa número 6, que lleva como título Materiales, Procesos e Industria en el Diseño. En esta ocasión tenemos una mesa sensacional con unos ponentes francamente extraordinarios, que yo considero que son en parte esta nueva ola de nuevos investigadores que están dando los resultados que se necesitan con relación al tema del estudio, divulgación y conservación del patrimonio industrial en nuestro país. Bueno, pues a todos ustedes muy buen día. Vamos a dar inicio entonces con la lectura de las presentaciones de cada uno de nuestros ponentes. Vamos a iniciar con el doctor José Gustavo Becerril Montero. Él es profesor investigador titular C en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es doctor en Humanidades, en Historia, por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es miembro activo en el Consejo Editorial del Boletín Monumentos Históricos del INAH, de la Red de Seminarios de Procesos de Industrialización México, Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala y Guatemala, así como del Seminario de Molinología de México. Ha sido organizador del Congreso Internacional de los Procesos de Industrialización en México, actores e instituciones coadyuvando en el estudio del pasado industrial en Guadalajara, Jalisco 2023, así como del coloquio Los Molinos y sus espacios productivos, modalidad híbrida, en el Museo Nacional del Virreinato Tepoztlán, Estado de México, y en el INAH TV 2024. Entre sus publicaciones cuenta con las fábricas de San Antonio Abad y San Ildefonso 1842 a 1910, así como producción y tecnología en la manufactura de hilados y tejidos de algodón y lana, serie Logos México INAH 2011. Por otro lado, tenemos también otras investigadoras que nos acompañan, que voy a mencionar a continuación, que como es el caso de María Liliana Reyes Ariñana, que es diseñadora gráfica por la ENDIMBA, tiene diplomados en archivos históricos, museografía y escenografía, posgrados en museología y diseño industrial. Fue becaria del gobierno español en España, Uruguay y Argentina para la especialización museológica. De la misma manera fue museógrafa en jefe de los Museos Nacional de Culturas Populares, Museo de la Ciudad de México, la Galería de Historia, el Museo del Caracol y Museo Universitario del Chopo. Fue subdirectora de exposiciones internacionales en la Dirección General de Asuntos Internacionales de Conaculta y del Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ambos concursados en el Servicio Profesional de Carrera. De la misma manera, también es profesora de museografía en diferentes institutos de la Ciudad de México y Guanajuato. Es ponente en conversatorios sobre temas museográficos y actualmente es la responsable de la gestión documental del Archivo Histórico y la Biblioteca del Servicio Postal Mexicano en el Palacio Postal. Como verán, es una mesa sensacional, francamente de concurso. Por otro lado, también tenemos, me llena de emoción hablar acerca de Luis Antonio Ibáñez González. Él es arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en el campo de restauración de monumentos por la misma institución y máster Erasmus Mundus, técnicas, patrimonio y territorios de la industria. En un consorcio coordinado por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, y, por otro lado, ha participado en proyectos de conservación de monumentos históricos bajo cargo de Conaculta, también del Archivo Histórico y Museo de Minería y del Instituto de Ingeniería de la UNAM, institución en la que actualmente labora. Es miembro de TICI México y del Seminario de Procesos de Industrialización en México. Su principal línea de investigación se enfoca en la arquitectura y el urbanismo de la industrialización en nuestro país. Con una extraordinaria trayectoria, contamos con la presencia de Alejandra Contreras Padilla, investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, CIAUP, FA-UNAM. Doctora en Arquitectura por la UNAM, realizó 2 estancias postdoctorales, una en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y otra en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es profesora de Historia Virreinal
y decimonónica en la licenciatura de Arquitectura en la UNAM, así como en el posgrado en el campo de conocimiento restauración del patrimonio arquitectónico. Ha impartido conferencias, así como ponencias en el ámbito nacional e internacional, así como ha publicado una treintena de artículos sobre arquitectura y urbanismo. Sus principales líneas de investigación son arquitectura y urbanismo virreinal y decimonónico, así como vida cotidiana y su impacto en el ámbito urbano arquitectónico. Es miembro de la Sociedad Española de Historia de la Construcción, de la Sociedad Iberoamericana de Historia Urbana y de la Asociación Mundo Novohispano. Asimismo, es co-coordinadora del Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. Y finalmente, y no menos interesante, es la trayectoria de Carolina Magaña Fajardo, la cual es coordinadora del área de investigación, comunicación y cultura de la Facultad de Diseño de la Universidad de Anáhuac, México, Campus Sur, y profesora de asignatura A, definitivo en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, por sus siglas UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT nivel 1, doctora, maestra con mención honorífica y licenciada en Arquitectura de la UNAM. Ha realizado 2 estancias postdoctorales, una en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y otra en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es especialista en temas de historia de la arquitectura y del diseño del siglo XX, vivienda e higiene. Publicó el libro Art Deco en la Ciudad de México, retrospectiva de un movimiento arquitectónico. Es co-coordinadora del Seminario Permanente Sociedad, Cultura y Vida Cotidiana en México. Bueno, como verán, es una mesa sensacional y vamos a dar inicio entonces con el doctor Gustavo Becerril, ¿sí? En donde nos va a hablar acerca de la litografía del tabaco. Damos inicio con el doctor Gustavo Becerril. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Saludo a las personas que nos acompañan en la transmisión en línea, a mis compañeros de mesa, un gusto compartir con ustedes la mesa, a mi querido amigo Sinué Lucas por moderarla, y bueno, a la doctora Marta Alfaro, amiga y colega que en el seminario hemos hecho muchas cosas y este esfuerzo que hace ella en los foros de historia del diseño, han ido avanzando mucho en el sentido de algunas de las problemáticas que hemos platicado al interior del seminario y con algunos otros colegas en congresos y coloquios. Gracias, Marta, por aceptarme nuevamente aquí en tu foro. El tema que yo les traigo ahora, y sin afán de decir que soy el especialista, no lo soy. Simplemente soy una persona que busca información en los archivos y encontré estas litografías de las que les voy a hablar en un momento más. Pero bueno, haciendo búsqueda de historiografía, hay muchas personas que sí son especialistas del tema, pero bueno, quise yo aprovechar este espacio para presentar un poco de esta obra impresa que se puede identificar en diferentes revistas y periódicos de finales del siglo XIX y principios del XX. Bueno, las litografías fueron elaboradas para dar publicidad a la empresa cigarrera, la fábrica El Buen Tono, la compañía que tenía a su cargo la fábrica de cigarros El Buen Tono, cuya fecha de fundación data de 1875 y en un primer momento se estableció de manera muy modesta en la calle de San Felipe Neri, en la Ciudad de México, pero posteriormente se traslada para 1890 a la calle de San Antonio y Chiquihuiteras en la Ciudad de México, o que se identifica como la Plaza San Juan. Ustedes la van a identificar, bueno, quienes están en la Ciudad de México, quienes han visitado la Ciudad de México, es el espacio, el gran espacio donde se encuentran las oficinas de Teléfonos de México y del Metro de la Ciudad de México. Estas que se quemaron hace un par de años, no sé si recuerdan que hubo un incendio muy importante en la calle de las Delicias. Bueno, en esa calle, una parte de esa manzana la ocupaba la fábrica El Buen Tono y la otra la fundición de las Delicias. Aparentemente, parece que después de que las Delicias, la fundición desaparece, Buen Tono se expande, ocupa ese espacio que ocupaba la fundidora. Todavía no está comprobado, es parte de las hipótesis que he estado tratando de manejar respecto a estos dos sitios. Bueno, el propietario Ernesto Pugivet, o Pugivet, como les gusta decir a los que hablan francés, fue el fundador y gerente de la compañía. Para finales del 19 tenía un capital de $1 millón y para 1920 el capital aumenta a 5 millones de pesos.
Toda esta información la podemos obtener incluso en las mismas historietas. La información se encargaba el mismo propietario de dejar claro cuál era el potencial y la capacidad económica de la fábrica, ¿no? Entre 1905 y 1906 se da la amplitud del edificio ocupando toda la manzana, que es lo que les decía, que posiblemente ocupó espacio de lo que fue la fundidora de Las Delicias. Y bueno, el tabaco que utilizaban procedía de San Andrés Tuxtla, Valle Nacional, Oaxaca, y Tlapacoya, en Veracruz. Aquí tienen ustedes hay un montaje del plano de la fábrica de finales del siglo XIX, elaborado por la empresa Sambors de seguros contra incendios, y está colocado sobre un plano, un mapa actual de la Ciudad de México, lo que les comentaba. En la parte norte, la cerrada Ernesto Pujibet, del lado derecho, Buen Tono, y abajo, calle de Las Delicias. Estas son las denominaciones actuales de las calles. Y ahí en el cuadrete que iluminé de color azul, espero que se alcance a notar, era el espacio que ubicaba el taller de litografía del que vamos a platicar en un momento más, y una fotografía de las condiciones en las que se encontraba el taller. Un taller bastante importante en cuanto a dimensión, y en la parte de izquierda pueden ustedes ver el espacio donde se guardaban estas piedras donde hacían la litografía, o también la posibilidad de haber utilizado prensas impresor, el tipo de láminas, utilizando láminas también para la impresión de las litografías. Bueno, el departamento de litografía para finales del 19 estaba compuesto del siguiente material: 8 prensas, 2 cortadoras de papel, un motor de 10 caballos de fuerza, una máquina doradora, y contaba con 300 trabajadores de los demás, más de 700 con los que contaba la fábrica para la elaboración de cigarros. 300 de ellos estaban adscritos a esta parte del taller de litografía. Y bueno, las labores, entre otras, era la impresión de cajetillas, etiquetas y, por supuesto, las historietas que nos ocupan en este día. Bueno, esta es una muestra de las cromolitografías de las cajetillas que tenía el Buen Tono. Este es muy interesante. Bueno, estas son muy interesantes porque aparecen también en revistas publicitando los cigarrillos, es decir, no tuve que acudir a tener una cajetilla en mano, sino que estos mismos cromos aparecían en algunas de las revistas de la época. Y bueno, completamente a 2, 3 colores, con los nombres del cigarrillo. El Buen Tono contaba con una cantidad importante de marcas de cigarros y algunos de los premios que habían ganado, o la ubicación de la fábrica, o ciertas características que nos permiten encontrar variada información sobre la fábrica del Buen Tono. Algunas relacionadas con el centenario de 1910. Y bueno, diferentes diseños con colores bastante llamativos y con diseños bastante interesantes, ¿no? Lo que les decía hace un minuto, bueno, no soy el especialista, solamente tuve la oportunidad de encontrar algunas de las litografías que otras personas ya han trabajado. Aquí tengo algunos nombres. En el caso del libro del Río García Eduardo Humberto, conocido como Rius, y él le da la denominación de carácter comercial desde el origen a estas historietas. Vamos a encontrar que todos estos autores identifican la cuestión de la publicidad inmersa en las historietas, pero además le dan un origen de la historieta como origen en este tipo de materiales. Para el caso de Irene Herner, la considera la primera historieta nacional. Para el caso de Denise Elion, define ella, podía personificar los ambientes y espacios y hacer evocaciones de una caricatura de trazo rápido. En el caso de Ana María Saloma, identifica elementos ideológicos asociados al consumo de sus productos. Para Telma Camacho, no solo fue producto publicitario, el autor plasmaba sus vivencias, su concepción del mundo y su interpretación del México que presenció. Y finalmente, para Armando Bartra y Juan Manuel Aurrecochea, el campo de la historieta en torno al polo de la gran producción ofrecía entretenimiento y también era usado como publicidad. Prácticamente estas frases que traje con ustedes explica la variada información que manejan en las historietas el autor, el responsable de ellas, ¿no? Bueno, las litografías son 400 según estos autores. Yo únicamente utilicé 37, que corresponden de mayo de 1904 a diciembre del 5.
y que identifiqué en el diario El Heraldo Obrero y la revista El Mundo Ilustrado, ambas de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que podemos hablar de qué tipo de personajes encontramos aquí? Bueno, de la sociedad mexicana, destacados y comunes, la población llana y común. En el contexto mundial, países y cultura. Y también eventos de cuento y fantasía. La mayor parte de estas marcas, la mayor parte de marcas de la empresa cigarrera también aparece en estas historietas. Es decir, vamos a conocer un poco de la sociedad porfiriana, vamos a conocer del tipo de cigarrillos que expende la fábrica y posiblemente podríamos identificar el tipo de cigarrillos que, según la fábrica, le podría pertenecer a una u otra clase social. Bueno, las historietas se presentaban en un formato vertical, pueden ver aquí a la derecha, sí, a su derecha, la historieta, y en el fondo se alcanza a ver la sombra de la revista, el tamaño de la revista. En el caso de lo que ilustra esta imagen es el Mundo Ilustrado, el tamaño de la página de la revista y el tamaño de la historieta que ocupaba dentro de la revista. Un formato vertical, igual que el de la revista, más de una cuarta parte de la página ocupaba este espacio y contaba con cabecera y pie de foto en la mayoría de las ocasiones, y en algunos casos tenía un marco, como lo pueden ver ahí. Aquí podemos observar entonces datos como el nombre de la empresa, el sitio donde se encontraba, el director, el capital social, el tipo de cigarrillos que vendían y otro dato abajo que tiene que ver con el registro de derechos de autor. La ilustración con cabecera indicaba el nombre de la compañía, como les decía, su capital social y el director. En algunos casos colocaban una referencia a la manufactura del cigarrillo, por ejemplo decían si era cigarrillo en papel de arroz o engargolado, que era algo novedoso, ya no se utilizaba el pegamento y era algo que promovía mucho el buen tono, ¿no? Ya no utilizar pegamento para el cigarrillo para hacerlo, digamos, más saludable. El precio de la cajetilla y el aviso del registro de estos anuncios conforme a la Ley de Propiedad Intelectual de 1890. Entonces estaba prácticamente todo esto en orden y bien estructurado como un sistema publicitario, pero además de información que le daba al público si no tenía las posibilidades de leer o no tenía esa capacidad. La historieta puede desarrollarse en varias divisiones que van de los 4 hasta los 24 cuadretes, predominando el número de 12. En ella se narraban diferentes aspectos de la vida cotidiana porfirista, sus personajes y noticias del momento imbricadas con el elemento principal, el cigarrillo que se producía en la fábrica. Los aspectos a destacar del cigarrillo son nombre, propiedades, posibles beneficios para el consumo también. Bueno, algunas de estas historietas mostraban al lector acontecimientos nacionales e internacionales. Hay algunas en la revista Mundo Ilustrado donde aparece la noticia y la caricatura atendía a una noticia que estaba en boga en ese momento. Identificaba características culturales de la época relacionadas con valores, costumbres y vida cotidiana, además de que identificaba fenómenos sociales, políticos y económicos que caracterizaron el momento histórico que estaban reflejando. Bueno, el fumador encontramos en las revistas, y me quiero centrar en algunos aspectos muy concretos para no extenderme mucho. Algunos de los acontecimientos que se pueden identificar en estas 37 litografías de las 400. Pude identificar el eclipse del 30 de agosto de 1905. O en 1905 el gobierno mexicano adopta el patrón oro fijando la paridad en 2 pesos por dólar y la consecuente devaluación del dólar, del peso. Aquí pueden ver en la ilustración cómo un sujeto está disparándose en la boca porque ya perdió todo lo que tenía invertido en plata, ¿no? Entonces, en esas historietas se refleja parte de esa problemática económica que vive el país en el momento. La historieta completa narra que en algún momento el cigarrillo tiende a aminorar un poco este tipo de condiciones adversas para la sociedad, ¿no? En el caso de este señor no revivió, pero hay otros donde sí reviven, en serio, con el cigarrillo reviven. Bueno, la guerra ruso-japonesa de 1904 y 1905, que aquí el autor denomina como Rusia ha declarado contrabando de guerra a los cigarros flores de arroz, que las utilizaban los japoneses para tener poderes sobrenaturales y poder vencer a los rusos, ¿no? Entonces vean la manera cómo asocian cuestiones fantásticas con lo histórico. O la batalla de Puerto Arturo del 8 de febrero de 1904 en esta misma guerra, y en la cual ustedes observan en la imagen de la derecha abajo a los japoneses tratando de ir sigilosamente a abordar o a entrar en este espacio denominado Puerto Arturo, y efectivamente fue un sitio que hicieron los japoneses y que trataron de hacerlo de la manera más sigilosa posible. Entonces se refleja también en esta historieta. El descubrimiento del cometa 19P Borrelly de 1904. Esto sí, yo hice trampa,
porque haciendo la búsqueda, este cometa lo descubren después de que sale esta caricatura. Esta caricatura sale en junio y el cometa lo descubren en noviembre. Pero bueno, pues vamos a hacer un poquito de trampa, como, bueno, es que aquí lo estoy aceptando, ¿no? Pero finalmente quise relacionarlo con estas cuestiones, o que tuvo que ver con el cometa Halley también. O sea, lo que quiero decir con ello es que la persona que realizaba las historietas estaba muy informado de los acontecimientos nacionales e internacionales y lo reflejaba. Aquí pueden ver, por ejemplo, al cometa con su cigarrillo y su maleta de cigarros, ya listo para emprender su siguiente viaje. Bueno, en 1897 el sueco Salomón André y otros compañeros lo intentaron abordar el globo Eagle y llegar al Polo Norte con resultados adversos. La historia dice que la conquista del Polo Norte fue muy compleja, no tanto como la del sur. Y entonces la caricatura, la historieta del buen tono refleja esa partida hacia ¿cómo se dice? Hacia la búsqueda de la conquista del Polo Norte en globo, igual como los representantes, bueno, los personajes históricos que menciono. O la mención del inicio de la construcción del Palacio de Bellas Artes en 1904, al hablar de un personaje que tenía la posibilidad de entrar fumando al Palacio de Bellas Artes, que en ese momento todavía no estaba, apenas estaba en proceso de construcción. Pero bueno, hace la mención de que en algún momento va a estar en vigencia, ¿no? Otro de los aspectos interesantes a destacar o a recuperar de estas litografías es la riqueza de vocablos y frases de la época. Verbos, por ejemplo, verbos como agenciar, obtener o arrear, movilizar, o adjetivos calificativos como mocita sandunguera, relacionada con la juventud y la belleza, o tranera, la vagancia, esparabundo, debilidad física, o murgista, desnutrido. Todas estas frases y vocabulario aparecen estas. Hay otras frases, por ejemplo, que resumían acciones, estados de ánimo o ejemplificaban una situación. Por ejemplo, acciones, habérselas con un loco, volver a grupas, poner en planta una idea, dragonearla en algo, comer como dos tortolitas. Yo al menos no he usado ninguna de estas, pero no sé si ustedes recuerdan alguna, o que sus abuelos se las decían. Otras como montarse en cólera, es así, ¿no? Celoso como africano, mantenerse en sus 13 y hecho una criba. O algunas más que decían, derretirse como el tocín de un sartén, ese sí es muy claro. La plaza de bote en bote, que todavía se usa para la lucha libre, ¿no? Y calcúlese la chillería que armaron las comadres, ¿no? En referencia al chisme que se elabora. Bueno, rápido, mis conclusiones. Bueno, la publicidad a partir de las litografías que se publicaron entre estos 2 años para la empresa del Buen Tono retratan al fumador como un personaje que trasciende la estructura social, económica, política e intelectual. En estas diversas estructuras se identifican problemáticas distintas que atañen a los diferentes sujetos. Tal es el caso de los ricos que desean salud y juventud, o los pobres que también desean salud y cubrir sus necesidades básicas de alimentación. Los jóvenes que buscan oportunidades de trabajo para cumplir con un requisito social de la época, capitalizarse para contraer matrimonio, por ejemplo. Los niños buscando las herramientas para enfrentar un futuro adverso que se antoja difícil, sobre todo por el momento que el país comenzaba a atravesar con la crisis económica de 1905 y el inicio de la caída del gobierno del general Díaz. Y sí, si está en su mente la pregunta de que había niños fumando en las historietas, sí hay. Es en este ambiente de necesidades que surge como panacea el tabaco, asociando consumo y fumador por medio del prestigio, la salud, el bienestar y la riqueza. Detrás del cigarrillo, una industria pujante que se negaba a ceder el terreno que había ganado durante los últimos años del 19 y los primeros del 20. Esto finalmente le significó la apropiación de una herramienta que se mejoró con el tiempo, la publicidad y la creación del fumador como un personaje que a la fecha dista mucho de ser lo que significaba al iniciar el siglo XX. Muchas gracias. Muy interesante la ponencia que acabamos de escuchar. Les recordamos a aquellos que nos siguen a través de diferentes medios que nos pueden hacer llegar sus preguntas a cada uno de los ponentes. Bueno, vamos a seguir con nuestra agenda del día y vamos a dar turno ahora a la ponencia que se intitula El diseño al servicio de un palacio esplendoroso, que nos va a presentar nuestra compañera Mara Liliana Reyes Sariñana. Adelante. Gracias, buenos días a todos, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar, mi ponencia se llama El diseño al servicio de un palacio esplendoroso. Obviamente voy a hablar del Palacio Postal, ¿no? Y
Pues bueno, el Palacio Postal fue hecho por órdenes de Porfirio Díaz. Fue inaugurado el 17 de febrero de 1907, tuvo 5 años de construcción. Fue diseñado por el arquitecto italiano Adamo Bovary y por el ingeniero militar mexicano Gonzalo Garita. Gonzalo Garita ya había hecho algunas construcciones como la Casa Boker o había trabajado también en las cimentaciones de lo que ahora es el Gran Hotel de la Ciudad de México, el Centro Mercantil, y pues hizo la cimentación estilo Chicago en el Palacio Postal. La importancia de esta ponencia voy a hablar no del edificio, solo voy a hacer estas menciones. Por ejemplo, voy a hablar de que para poder construirlo se trajeron unas vigas de la empresa Milliken Brothers de Nueva York, que vemos aquí unas fotografías, ¿no? Un poquito como para ver que el diseño industrial siempre ha estado presente en muchas de las edificaciones de México o del mundo. Y, por ejemplo, esta es una empresa que es una fondería que sigue actual en Italia, que se llama Fondería del Pignone, y de hecho en el Museo Nacional de Arte, en el MUNAL, hay una sala dedicada especialmente a la Fondería Pignone, que prácticamente fueron construidos al mismo tiempo, solo que Porfirio Díaz sí llegó a inaugurar el Palacio Postal, pero ya no le dio tiempo de inaugurar el MUNAL. También la Compañía Mexicana de Electricidad y Otis de Nueva York, que fueron los involucrados en la producción de los elevadores. Y Claudio Pelandini, Gibbs y Otto Sanders para las vidrieras y cristales. La doctora Marta Alfaro ha investigado mucho más y más profundamente sobre Claudio Pelandini. Lo que voy a hablar es sobre la exposición que se llama Acervo Mecánico Industrial, Testigos silentes de la labor postal. Esta exposición se está llevando a cabo apenas la investigación en las salas del segundo piso del Palacio Postal, del Servicio Postal Mexicano. Y todavía la estamos trabajando, todavía estamos investigando, todavía estamos haciendo el montaje de las piezas y surgió por una necesidad de pues abrir salas nuevas, ¿no? Solo teníamos unas pequeñas salas abiertas en este monumental edificio y la idea es ir abriendo el palacio al público en general. Ya sin solo visitas guiadas, ¿no? Sino ya abierto normalmente al público. Entonces, bueno, esta va a ser nuestra exposición y lo que les voy a ir platicando un poquito son de justo el acervo mecánico industrial con el que cuenta el Servicio Postal Mexicano, que pues la importancia es de que con lo que trabajamos día a día dentro del servicio y que pues no tomamos como en cuenta, ¿no? Los vemos ahí, es como estar en su casa y pues usamos las tazas, usamos los vasos, usamos las cortinas, las camas, pero como que no tenemos como en conciencia ese valor y esa importancia de los elementos o objetos que nos dan y que nos permiten tener una mejor calidad de vida o una facilidad en el trabajo. Bueno, una de las empresas más importantes de principios del siglo XX, que también la doctora Alfaro ha investigado con mayor profundidad, ha sido la empresa Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro en esos inicios tenía pues su propia fábrica de producción de muebles y uno podía decirles cómo queríamos nuestros muebles. El Palacio Postal mandó a hacer una mesa impresionante con unas sillas también como esta que vemos aquí, donde si ven los detalles de la sillería o de esta silla, podemos ver que son prácticamente réplicas de lo que vemos en el Palacio Postal. Los que los conocen tal vez lo recuerden y a los que no les pido que lo visiten, la entrada es gratuita y podrán darse cuenta de que tanto el ingeniero Garita como Adamo Bovary pues estuvieron haciendo, aunque el edificio es un edificio ecléctico, hicieron un diseño integral, ¿no? Entonces prácticamente todos los detalles de las molduras del edificio y demás también están plasmadas en el mobiliario, ¿no? En este caso, en este comedor. Otro de los elementos importantes son los buzones. Los buzones se dice que fueron inventados en 1633 por un polaco que pues, se dedicaba a hacer correspondencias y entonces lo que inventó fue un recipiente que puso entre las ciudades de Breslavia y Leipzig y ahí lo que hacía es que para facilitar su trabajo les pedía a toda la gente que metieran todas las correspondencias y él ya concentradas, pues para él era más fácil repartirlas, ¿no?
Y luego, para 1762, aquí en México, bueno, o en la Nueva España, ya se utilizaban ciertos buzones igual, que eran prácticamente unos recipientes, y pues ya estaban colocados en las rutas postales o en las postas, que así se llamaban, ¿no? Que ahora pues son nuestras administraciones postales. Y ya para 1882, pues ya se utilizaban muchos metálicos. En este caso, o sea, en Palacio Postal hay muchísimos buzones, podríamos hacer una investigación de cada uno de ellos, pero creo que estos que puse aquí me parecieron que eran como importantes porque están hechos por empresas mexicanas, que creo que es lo que hay que resaltar. El buzón que dice buzón realizado en la acerería Aceros Mexicanos, pues obviamente está hecha por Aceros de Monterrey. Aceros de Monterrey ha sido una de las acerías más importantes de México. Y pues bueno, se hicieron ahí, trabajaron pues una gran cantidad de buzones, son hechos de hierro fundido y tienen pues el impreso o en relieve la palabra Correos, y a un costado tienen el grabado de Aceros de México. Otro de los importantes es la Fundación Artística Industrial Mexicana. Este es muy interesante porque según algunas investigaciones se dice que Porfirio Díaz aportó 100,000 pesos de esa época para fundarla, y que después se volvió como parte de los directivos de esa fundación. Pero lo importante a rescatar aquí es que quien hacía o dirigía esta fundición, era Jesús F. Contreras. Jesús F. Contreras ha sido uno de los escultores más importantes de la Ciudad de México, fue considerado el escultor porfirista o del régimen porfirista. Todavía podemos encontrar muchas de sus esculturas en Paseo de la Reforma, y él hizo las esculturas que se utilizaron en el Pabellón de México en la Feria Internacional en París, que ahora esos atlantes mexicanos o mexicas que están en la calle de Filomeno Mata y Tacuba, que están a un lado del Museo del Ejército, él los diseñó. Entonces, cuando Porfirio Díaz se entera de que él los hizo, que Jesús F. Contreras lo hizo y que ganó muchos premios por este pabellón, pues como que lo adopta y entonces por eso apoya su fundación, ¿no? Entonces, pues bueno, entre muchas de las esculturas que hizo, también trabajó los buzones para Correos de México. Este, por ejemplo, también es muy interesante porque es más moderno, mediados del siglo XX, está hecho por los talleres de la SCOP. Nosotros somos una institución descentralizada de la Secretaría de ahora Infraestructura, pero en ese entonces, que era la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tenía sus propios talleres que los trabajaban los trabajadores del sindicato y pues también tenían fundidoras. Entonces, imagínense que también hacían buzones, ¿no? Eran de las cosas que todavía México producía y que pues bueno, se fueron perdiendo con el tiempo. Este es un buzón húngaro. Se dice, según cuando yo tengo un año, poquitos meses en Correos de México, y cuando llegamos, bueno, yo llegué y me dijeron que teníamos que dar visitas guiadas y demás, me dieron un guión en el que decía que este buzón húngaro llegó con Maximiliano, que traía 4 buzones con él. Yo no he encontrado ninguna documentación donde diga que eso es verdad, pero lo que sí encontré es que estos buzones obviamente son de Hungría, en Budapest, todavía existen, pero resulta que la empresa que los hizo, que es una empresa que se llama, Marx Emery, esa empresa fue fundada en 1900 y pues Porfirio Díaz llegó en 1864, 67 se fue, entonces como que no coincide la información, ¿no? Entonces, pues ahí hay un punto que todavía se tiene que investigar. Yo lo único que comenté es que no deberíamos de estar diciendo algo que no tenemos el sustento para contarlo, pero hay un dato que también es muy interesante. Se supone que del 64 a 67 que estuvo Maximiliano en México, sí llegaron muchos húngaros al país. De hecho, la mayor parte de su ejército mexicano fue formado por gente húngara. Entonces, es probable que lo hayan traído de ahí, pero lo que es muy raro es que la marca que viene ahí con un sello, esa se fundó hasta 1900. Entonces, ahí hay un poquito de información que hay que seguir investigando. Estos son otros buzones. Todos los correos, bueno, México pertenece a la Unión Postal Universal. La Unión Postal Universal es una institución como la UNESCO, que está formada actualmente por 192 países.
y pues hay intercambios de muchas cosas. La UPU lo que hace es normar o reglamentar todas las operaciones se hacen a través del servicio postal en el mundo con la colaboración de estos 92 países. Y entre esas cosas que hace la UPU es hacer como intercambios de cosas. Y una de estas son el intercambio de buzones o donaciones. Entonces aquí podemos ver que está aquí, es un buzón americano, todos son de hierro fundido, pesan más de 60 kilos, es una monstruosidad moverlos. Este otro es italiano, ¿no? De hecho tiene aquí el estudio de la realeza italiana, y este es brasileño, que es, pues bueno, sus palabras en francés, y tiene pues los colores típicos de Brasil, amarillo y verde, ¿no? Entonces, pues bueno, también es como una tradición en todo el mundo los buzones, entonces sería una investigación exclusiva de buzones que podría llevarse páginas y páginas de investigación, ¿no? Otras de las cosas que tenemos en nuestro acervo son las máquinas de escribir, que pues supongo que la mayoría de las instituciones las tiene, pero también pues nosotros queríamos como pues darlas a conocer, porque hay diferentes tipos de máquinas y que obviamente han evolucionado con el tiempo, y que pues bueno, ahora llegamos a los celulares, ¿no? O a las tabletas. Por ejemplo, estas son tipos de máquinas de escribir, que lo importante en ella es que, si ven aquí, tiene un teclado en blanco y un teclado en negro, porque eran las mayúsculas y las minúsculas, ¿no? Y entonces es como bien interesante como pues darle a conocer eso a las personas, porque pues los que todavía tuvimos máquinas de escribir para hacer nuestros estudios y demás, pues ya nos tocaron las máquinas de un solo teclado, ¿no? Y que con ellas nada más movías una palanquita y ya se ponían las mayúsculas o las minúsculas, pero aquí tiene un teclado doble, que por eso nos parecía como interesante. Y pues bueno, también presentar las primeras máquinas que ya tenían una pequeña pantalla aquí de cristal líquido, donde se podía poner, donde aparecía, perdón, el texto que íbamos escribiendo, y se podía corregir automática, que es como el antecesor de las computadoras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las máquinas franqueadoras. Yo les soy honesta, yo tengo un poquito de tiempo en servicio postal y yo no sabía que era una máquina franqueadora, ¿no? Las máquinas franqueadoras surgieron porque con la expansión de la población y de los países y de la industria y demás, pues era necesario estar comunicado, y los servicios postales no eran tan eficientes en ninguna parte del país. Entonces, ¿qué pasó? Que en vez de que yo fuera a llevar, yo soy una empresa y tengo 100 trabajadores, 200 trabajadores, en vez de ir al servicio postal y comprar los 200 timbres y estarlos pegando, lo que hacía yo era pagar una cuota a cada servicio postal de cada país. Me daban una máquina de estas, donde se ven aquí unos números, que es el porte que le llaman, o el pago, que sería de un timbre, y lo que hacía era meter en esta plantita de aquí, en esta plaquita de aquí, metía mi sobre y se imprimía de manera automática. Entonces era un trabajo automatizado, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que pues la industrialización también ya automatizaba el trabajo, no solo de una industria, sino del servicio que nos daba el servicio postal en cualquier país, ¿no? También por esta explosión de la población y la necesidad de comunicarse, pues tenemos los que son los apartados postales. Los apartados postales en México todavía existen. Desafortunadamente, pues para México, que somos un país pobre, todavía hay muchas comunidades lejanas donde ni siquiera hay carteros, ¿no? O no hay administraciones postales, y entonces lo que hace la gente es tener alquilado un apartado postal, y pues bueno, ahí van echando las cartas de la gente que va recibiendo, ¿no? Y bueno, lo importante de estos materiales es que como tienen que ser muy reforzados y muy protegidos, pues están hechos con maderas importantes, duras, por ejemplo, y se usan placas de bronce para poder tener esta ventanita de cristal y los nombres de correos, y además las chapas con las que se usa para mantenerlos seguros, ya se utilizaba la marca Yale, ¿no? Que es una de las más famosas del mundo. Y aquí tenemos otra tipo de apartados postales que ya son más modernos, que por ejemplo en este caso los hizo una empresa que se llama Clanur, que es una empresa mexicana, ¿no? También tenemos las sumadoras, que unas son italianas, la Totalia es italiana, la Allen Wells es de Inglaterra, y pues podemos ver la evolución, ¿no? De tener unas de pesadísimas también de hierro fundido y ya empezar con las de plástico. También tenemos las básculas. Lo interesante de las básculas es que las mayorías de las que tenemos en México, en Palacio Postal, son mexicanas, están fundadas por la empresa Oken de Michoacán, y después marca Oken hizo una asociación con ADE de Suiza, y pues fueron las que fueron presentándose en todo el país, incluidas unas que se llaman Torino también.
Tenemos también el servicio ambulante, el correo ambulante, donde se utilizaban baúles o valijas o cofres, ¿no? Y que se subían a las diligencias, a los correos y demás. Y los materiales que se utilizaban pues eran los aceros, algunas tenían hasta placas de concreto para reforzar su seguridad, ¿no? Y obviamente pues sus aldabas para sus candados. También las cajas fuertes. Esto es bien interesante porque la empresa Modler Safe Company es una empresa norteamericana de ascendencia vienesa, sí, y pues bueno, con la importancia que tuvo, llegó a México, y donde ahora es el restaurante El Cardenal en la calle de Palma, ese edificio era de esta empresa Modler Safe Company, y era muy importante, y era una tienda de lujo porque como parecida a Palacio de Hierro, que vendía también mobiliario elegante y también vendía bicicletas y demás, ¿no? Y pues bueno, la empresa que… hay una empresa que es la que la representa aquí en la Ciudad de México, y pues bueno, incluso ya se mandaban a hacer ya con los letreros, ¿no? De Correos de México y demás. Y otra de las cosas importantes que encontramos es que hay un fondo de sigilográfico, que está compuesto por más de 2,000 sellos, ¿no? O matrices de sellos. Y entonces, pues ese sí lo estoy haciendo específicamente yo también, y lo que estoy haciendo es pues hacerles sus fotografías, tomarles sus medidas y demás, y hacerles sus fichas descriptivas para cada uno de estos sellos, ¿no? Ahí podemos ver unos sellos que son de cancelación, y estos que son, por ejemplo, representativos de primeros vuelos aéreos. Todo esto es como parte del trabajo que estamos realizando en Palacio Postal. Obviamente pues va a ser información que con el tiempo se va a producir como exposiciones, y pues bueno, con eso termino. Francamente sensacional la ponencia, felicidades por ese extraordinario trabajo. Hace muchos años yo fui y vi una exposición de buzones. Ajá, ahí. Sí, es que hay una gran impresionante. variedad, y Sí. pues creemos que sí vale la pena hacer la investigación de cada uno. Claro, puntual. claro, sensacional, sensacional. Bueno, ahora vamos a con nuestro siguiente ponente. Por favor, les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas, pueden ir formulándolas para que podamos pasarlas a cada uno de los ponentes y que puedan obtener respuesta con relación a estas preguntas que puedan surgir a partir de las ponencias. Vamos entonces a darle continuidad a nuestro tema y vamos a presentar a nuestro siguiente ponente, Luis Ibáñez Antonio, el cual nos va a presentar la comunicación visual en el espacio público, de lo cotidiano a lo patrimonial. Adelante. Bueno, muchas gracias. Agradezco a Marta pues, la posibilidad de aquí presentar. Esto más que nada parte de una preocupación de pérdida del patrimonio que ya se ha discutido en diferentes temas, en diferentes tipos de patrimonio, y también en este caso, pues digamos, el patrimonio gráfico que podemos encontrar en el espacio urbano. Bueno, aquí les pongo una imagen de entrada. Pues estamos inmersos en una información visual masiva por todos lados. La comunicación visual en realidad digamos, comprende manifestaciones muy variadas, desde lo que está impreso, digamos, como la litografía, lo que está grabado en piedra, las propias señas, o la virtualidad en general de todos los dispositivos actuales. Sin embargo, yo lo que me quiero enfocar es propiamente lo que está en el espacio urbano, lo que en la actualidad ocupa un espacio, un lugar en el espacio y se ancla en una geografía definida, donde todo el público, donde toda la sociedad puede tener una participación y aproximación a ello. Bueno, primero les pido una disculpa de antemano porque sí va a ser un bombardeo de imágenes, un poco también en ese sentido de la imagen actual, que estamos muy acostumbrados a una imagen completamente cambiante que tiende a perder de vista otros elementos que pueden ser de interés. Entonces, bueno, primero, la imagen de lo cotidiano, podemos ver propaganda y publicidad que está efímera, en constante cambio, una publicidad un poco con una permanencia mayor, que son de sitios, de establecimientos, lugares, y bueno, lo que son posicionamientos de marcas e instituciones que están en diferentes edificios, bueno, en puntos estratégicos y que adoptan tanto los recursos, digamos, tanto gráficos como volumétricos o como la propia luz, la electricidad y la imagen de la noche.
La identificación nominativa, los diferentes edificios que tienen nombre y bueno, las clásicas letras que encontramos actualmente por todos pueblos y ciudades. Las expresiones sociales, que pueden ser manifestaciones artísticas, pueden ser reclamos sociales. Y pues bueno, estas son manifestaciones que no son permanentes, son efímeras, bueno, pueden tener una datación completamente variable. Y la señalética y transporte urbano. Esto es parte de una cotidianidad que prácticamente todos nos estamos directamente vinculados. Y por ejemplo, hasta aquí todo lo que podemos ver es parte de una actualidad que pues realmente no podemos considerar como algo patrimonial, realmente lo concebimos como algo útil, como algo constante, algo de parte de la vida cotidiana. Sin embargo, hay otros elementos que permanecen, han permanecido, pueden considerarse referentes urbanos, geográficos y podrían considerarse de interés patrimonial. Entonces, ahora voy a pasar a la permanencia de los recursos visuales en el espacio público. Bueno, en este sentido voy a remitirme un poco, digamos, a aquellos elementos que tienen mayor permanencia en el espacio desde la historia dentro de nuestro contexto nacional, que pues podemos remitirnos desde la época prehispánica. En la época prehispánica, pues realmente ya no estamos directamente vinculados a las dinámicas de aquellas sociedades prehispánicas. Sin embargo, hay diferentes vestigios que permanecen en el espacio urbano. Por una parte, por ejemplo, tenemos elementos de aquel sincretismo entre la cultura hispánica y la prehispánica en el arte tequitqui, alguna incorporación de elementos dentro de los edificios, o por ejemplo, cuando se descubrió con las obras del metro el templo de Hecat, que actualmente es la imagen, el icono de la estación del metro Pino Suárez. O bueno, por ejemplo, la hormiga de la parroquia de Azcapotzalco, o las cruces atriales que también incorporan este arte tequitqui, producto del sincretismo. Luego, digamos, con el paso del tiempo, dentro del periodo virreinal, pues se descubren diferentes motivos que refieren a aquellos poderes que van a dominar durante esa época, lo que es la monarquía, lo que es la iglesia y pues algunos monumentos como aquel del caballito, ¿no? Entonces, por eso tenemos por una parte algunas representaciones de la religión, las tiaras papales, la heráldica de la monarquía y diferentes placas conmemorativas. Hay unos trabajos interesantes de una compañera del seminario, Lourdes Camacho, que ha trabajado justamente las placas conmemorativas en diferentes espacios. Después, ya en el siglo XIX, hay una transición, hay una primera supresión, digamos, de la imagen a partir después de la independencia de México. Primero, la supresión de los símbolos de la monarquía, se desbastan diferentes símbolos y más tarde, ya con las reformas de finales del siglo XIX, pues también se va a suprimir diferentes representaciones de la religión. Este caso es un sitio particular, de interés, el antiguo convento de San Agustín, después Biblioteca Nacional, donde la fachada de la Capilla de la Tercera Orden no se destruyó, simplemente se cubrió por una nueva fachada, ya con el discurso de la nueva institución, digamos, pues no educativa, pero sí la biblioteca, ya la adopción de la ciencia por sobre la religión, y es una representación muy interesante que podemos encontrar justamente en este espacio. Aquí detrás está la fachada con la cruz, es el Cristo crucificado, y justamente enfrente aquí hay una ventana, aquí se ve la proyección de la luz, y está aquí vitral, y justamente con el emblema de la ciencia, justamente frente a frente a la imagen religiosa. Entonces es un poco también esa transición. Bueno, ya a finales del siglo XIX, ya Gustavo presentaba justamente la litografía del tabaco. Podemos ver cómo la industrialización promueve el comercio, y tanto los empresarios industriales como comerciales van a promover el desarrollo de la publicidad. La publicidad se va a dar en diferentes medios, impresos, y posteriormente también el espacio público. Vamos a ver diferentes gráficas y más tarde, por ejemplo, estas escenografías en ferias donde se van a
adaptar la imagen de las compañías, por ejemplo, la San Rafael y Anexas, las telas Sato, ya que esto ya es hacia los 30 del siglo XX, pero podemos ver cómo la industria va a estar presente en el espacio urbano de diferentes formas. Por otra parte, dentro del propio espacio industrial podemos ver diferentes recursos en placas conmemorativas, la propia identificación de los sitios. Vamos a ver que recurren a diferentes tipografías. Por ejemplo, esta me parece particularmente interesante, la destiladora S.A. Por una parte el nombre, la referencia de la fecha y una reminiscencia de esa heráldica histórica, ¿no?, que va a remitir a la tradición previa. Diferentes formas de representar los sitios. Enmarcarlos. Sí, enmarcarlos, por una parte en grabado, en pintura, bueno, es herrería, otros van a ser en alto relieve, pintura, por ejemplo, en el caso del tanque elevado de la Covadonga. Y bueno, aquí pasamos a otros elementos de la industria donde también adoptan diferentes formas gráficas. Aquí tenemos el molino El Dorado, ya es de los siglos XX, de los 40, pero incluso podemos ver aquí cómo se recurre a un mosaico, donde remite por una parte el trigo y la tecnología empleada. Aquí ya no es un molino, el típico molino hidráulico de la piedra de moler, sino ya es un molino moderno con molienda por rodillos. Entonces aquí se ven los rodillos, el trigo y el nombre del sitio. Y un caso que me parece muy interesante, en caso de las minas de Real del Monte y Pachuca, la compañía minera tiene un departamento de seguridad donde desarrolla toda una gráfica para prevenir accidentes. Entonces, es un mural que está en una casa de máquinas, es un mural de 5 por 5 metros, y aquí se ve, bueno, no sé si se alcancen a ver la silueta aquí de un minero, un casco y una lámpara, y aquí se ven los rayos de una explosión, y precisamente sé precavido, porque lo que intentaban con esta comunicación era prever, o sea, los posibles accidentes que podían afectar a los mineros. Entonces, a manera de ejemplo, ocupaban accidentes reales que habían ocurrido en las minas para pues, anunciar las precauciones debidas. Este sitio ahorita ya está abierto al público, aprovecho la promoción. Complementa todo lo que es la visita de Real del Monte de las Minas, y en el Museo de Medicina Laboral se puede ver toda la colección de carteles, que es una colección bastante interesante. Bueno, por otra parte igual, fechas, los nombres de las fábricas, de edificios complementarios como las escuelas, por ejemplo. Bueno, y toda la gráfica del comercio de los bienes industriales. Un sitio que también parece muy interesante es el caso de La Cubana. La Cubana ya no existe la fábrica, sin embargo, sí existen aún 2 sitios de venta, uno en Santa María la Ribera, otro en el centro, y en el caso de Santa María la Ribera es muy interesante porque está todo lo que es la pared con el azulejo, e incluso en la banqueta está La Cubana y también unas cenefas onduladas muy singulares. Entonces, un caso bastante peculiar. Bueno, Art Deco, Art Nouveau van a ser tipografías muy recurrentes en este tipo de comercios. Bueno, otros sitios, también por ejemplo en el caso de Orizaba, aquí el puerto de Veracruz, pero también una referencia de un barquito del puerto. Bueno, bancos, pasajes comerciales, o bueno, propiamente locales que también van a recurrir a otro tipo de publicidades, de nombres, etcétera. Y bueno, un caso que me parece bastante interesante es el caso de Liverpool, Palacio de Hierro, en el centro histórico de la ciudad, justamente en la entrada al centro, pues custodiando cada uno la entrada al Zócalo. De un lado, Liverpool, con ese art deco masivo, geométrico, y del otro lado, pues el Palacio de Hierro, con detalles más, ¿cómo decir?, más pequeños, más discretos, pero muy detallados, enfocados justamente en el Art Nouveau a partir de mosaicos. La publicidad también recurre a diferentes instrumentos, por ejemplo, bueno, también montados sobre edificios, arcos, algunos carteles montados sobre los muros, placas, vitrales, y bueno, por ejemplo, el caso de las norias que están en Yucatán, eran esencialmente utilitarias, pero la casa productora, pues en el mismo la maquinaria, pues colocaba ahí la placa para publicitarse. Las infraestructuras y servicios urbanos también es muy
representativo el uso de tipografía Art Deco particularmente. Y bueno, el transporte, ahí podemos ver los ferrocarriles, las diferentes compañías, las diferentes líneas ya tienen unas tipografías que van a ser, digamos, constantes a lo largo de las instalaciones, pero también hay algunas instalaciones, algunas terminales de cierta importancia o de ciertas líneas que no tenían más que un solo destino, que van a tener su propio diseño. La nomenclatura de calles, también pues, con su gran abanico de posibilidades, desde piedra, placas, o bueno, por ejemplo, los que están en la Condesa, también con un diseño Art Deco sobre pedestales. La nomenclatura, bueno, también la numeración, tanto la numeración de los edificios, de la dirección, como la datación de la fecha de que se construyeron. Las inscripciones autorales, también es algo muy interesante. Ahí se ve también los constructores, arquitectos, fechas y en algunos casos algunas otras referencias curiosas. La identificación nominativa de los diferentes edificios, algunos también, por ejemplo, el edificio Vizcaya, también con cierta reminiscencia de allá de España y también una heráldica. Podemos ver igualmente Art Deco, Art Nouveau, bueno, tipografías bastante peculiares. Diferentes, bueno, otros ejemplos, por ejemplo, el caso de aquí de la asociación, bueno, de la Asociación Cristiana, que está aquí en la calle de Morelos, y también dentro del gobierno, ya en el Porfiriato, empieza a ocupar también las letras para dar a conocer a aquellos, las sedes a las que remitía el edificio. Por ejemplo, el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, actual MUNAL, conserva aún las letras a pesar de que pues, el uso ya es otro. Bueno, ahora sí que la aproximación de la imagen gráfica y el patrimonio, podemos ver que se ha empleado la imagen gráfica como un recurso también para, dentro de la imagen urbana de contextos patrimoniales. Se emplea una imagen, bueno, una gráfica principalmente un poco más popular, más tradicional, para mantener una imagen de conjunto. Por ejemplo, aquí podemos ver un recurso típico, la imagen, bueno, las letras, la combinación negro y rojo, que es muy empleado en diferentes pueblos mágicos. Podemos ver otro tipo de letras, algunos toldos, y un caso que, por ejemplo, estábamos viendo, bueno, que le comentaba en una visita que hicimos en los Dínamos hace no mucho. Por ejemplo, hubo un ejercicio de patrimonialización por parte de la comunidad donde se hizo un pergamino que remitía la historia de una planta hidroeléctrica. Sin embargo, en la última visita que hicimos prácticamente ya desapareció. Bueno, la adopción estilística dentro de estos contextos patrimoniales, también los propietarios han adoptado otro tipo de tipografías dentro de los propios contextos. Es, por ejemplo, el caso del Metropolitan o el Teatro Armando Manzanero, que no son los letreros originales, sin embargo, sí recurren a la propia tipología del inmueble, que es Art Deco, con, bueno, nuevas letras. Este caso del hotel, o un caso singular, el caso del edificio Uruguay, tenía un número propio del diseño original, pues ya no existe, pero el que lo sustituye es también Art Deco. Y bueno, dos casos singulares es la Casa Pruns y el edificio Piccadilly. Casa Pruns, un edificio Art Nouveau, e incorporó una tipografía Art Deco, y en el caso del edificio Piccadilly, un edificio Art Deco donde un comercio incorporó una tipología Art Nouveau. Bueno, dentro de la identidad gráfica, dos hitos, digamos, en el diseño gráfico en México, es Lance Wyman en lo que es el diseño de la identidad gráfica de las Olimpiadas de México 68 y el metro. Tipografía y la imagen dentro de un museo en el metro Mixcoac. Sin embargo, realmente en la práctica pues se ha perdido mucho de esa imagen histórica. Se ha cambiado tanto la señalética como los propios iconos de las estaciones. Sin embargo, un ejercicio interesante es el caso de la recuperación, por ejemplo, en el caso de las visitaxis del centro, esta imagen de los antiguos cocodrilos, que bueno, ya desaparecieron. En cambio, por ejemplo, se han hecho ensayos por tratar de adoptar una marca de ciudad y pues eso no ha tenido esa aprobación que sí ha tenido, por ejemplo, esta imagen. Bueno, nada más está principalmente condicionado por la ley de monumentos, pero pues hay muchas limitantes. Normalmente podemos ver que hay un fachadismo que predomina, donde solamente se conserva un espacio y todo el interior se pierde. Hay algunos casos particulares donde sí se
trata de mantener esa imagen de conjunto, pero pues bueno, no es en todos los casos. También los monumentos que por sí mismos están destinados a permanecer, también hay una pérdida de ese cuidado, y pues bueno, por ejemplo aquí el caso sonado de la catedral, o bueno, también ya la pérdida del monumento de Colón, o aquí en el Hospital de Jesús. Bueno, y también las intervenciones de restauración y conservación también sí conservan la generalidad, pero se pierden muchos de los detalles. Entonces, pues también en la gráfica pues es más vulnerable aún. Por ejemplo, podemos ver aquí una fachada con pintura mural del siglo XVII, que pues prácticamente ya se está perdiendo. Aquí una placa de un monumento conmemorativo de Pachuca, que ya se perdió. Edificios que tenían letreros, donde ya se deslavó prácticamente toda los letreros, y un edificio bastante singular. El Art Nouveau realmente no tuvo tanta propagación en México y más que nada tuvo presencia en herrerías y detalles, pero este caso era muy interesante. Era una fachada donde tenía pintura mural al exterior. Sin embargo, pues así estaba, sí tenía como rótulos y bueno, deterioros, y cuando se renovó nada más se hizo una pintura general y pues se perdió todo lo que era aquel detalle Art Nouveau. Otros elementos, por ejemplo, uno pensaría que obras de conservación ya ejecutadas bajo ciertos parámetros de conservación un poco más integrales llevados a cabo por el gobierno, pues podrían tener cierto mayor cuidado en esos elementos, pero pues no ha sido el caso. Por ejemplo, aquí 2 casos de Puebla. La estación La Beneficencia tenía todavía restos de pintura que que le daban el nombre a la estación, uno de esos pocos sitios que tenían su propia tipografía del sitio. Entonces, cuando se hizo la restauración, pues se perdió todo eso. Igualmente, en el caso de la Carmelita, de la Central Hidroeléctrica Carmela, en Puebla, se hizo toda una renovación urbana y había una placa que nombraba al canal que llegaba a la central, pero actualmente todo se cubrió por nuevas estructuras que aquí podemos ver. Otros elementos que se están perdiendo, por ejemplo, también aquí algunas letras que estaban aquí en la esquina, se puede ver arriba y pues también ya se perdió. Entonces, bueno, como consideraciones finales, en México existe una gran diversidad de manifestaciones visuales presentes en el espacio público que han trascendido el paso del tiempo. Son representativas de un periodo específico y el resultado de un proceso creativo. Si bien la imagen gráfica se emplea con representaciones de nueva implantación en contextos históricos para mantener una imagen urbana de conjunto, los elementos gráficos originales tienden a perderse. El patrimonio plástico y gráfico se suman a otros tipos de patrimonio que no goza de una protección específica dentro del marco normativo vigente, lo que lo coloca en una situación desfavorable para su conservación. Eso también tiene sentido, por ejemplo, lo que se trabaja en el seminario de procesos de industrialización, donde la industria también sale dentro de la normativa general. Bueno, por mi parte, pues ya aquí concluyo mi presentación. Les agradezco su atención y pues les cedo la palabra. Muy bien, bueno, vamos a continuar con nuestra agenda del día de hoy. Un tema sensacional, francamente muy interesante. Esto evidentemente me remite al uso del espacio urbano como un lienzo, ¿no? Lo cual se me hace sumamente interesante y hay muchos casos por investigar en ese sentido. Bueno, ahora toca el turno. Vamos a darle la palabra a 2 de nuestros ponentes con el tema de las pandemias modernas, contemporáneas y el diseño en la vida cotidiana, por parte de Alejandra Contreras Padilla y por parte de Carolina Magaña Fajardo. Adelante, por favor. Sí. Muy buenos días. Primero queremos agradecer a los coordinadores del foro por haber aceptado nuestra participación en esta mesa. Bueno, empezaremos diciendo que la higiene personal, nos vamos a permitir leer para respetar los tiempos y no extendernos demasiado. La higiene personal y pública son pilares esenciales para la salud colectiva en México. Estas prácticas han evolucionado significativamente debido a desafíos históricos y emergencias sanitarias. Esta ponencia explora cómo las políticas de higiene y las respuestas a dichas emergencias han moldeado las prácticas higiénicas, centrándose en los acontecimientos desarrollados desde el siglo XIX hasta la COVID del siglo XXI en nuestros días.
Cada periodo histórico, como se refleja en este estudio, abordó los problemas con las herramientas y conocimientos disponibles en su momento. La innovación, los descubrimientos y, sobre todo, la apertura de la sociedad permitió los avances tecnológicos que conocemos hoy en día. El análisis se enfoca en los siglos XIX, XX y XXI, cuando se realizaron numerosos estudios científicos e innovaciones médicas para solucionar problemas de higiene y prevenir las infecciones. La presente propuesta tiene como objetivo identificar por medio de un estudio historiográfico cómo afectaron las pandemias tanto en la primera mitad del siglo XIX a la población, principalmente la urbana, hasta el COVID-19 durante el siglo XXI. Se deduce así que los cambios en los aspectos privados y personales tendrán un impacto en el ambiente público y social y cómo esto definió los cambios en el diseño. Bueno, empezaré con el tema del cólera. A diferencia de las enfermedades que también eran letales para la población mexicana, como el sarampión, la viruela, la fiebre amarilla, el tifo, disenterías o el tisis, la llamada tuberculosis, para el siglo XIX la enfermedad más devastadora fue el cólera morbus, considerada la primera pandemia moderna. El cólera es una infección aguda del tracto intestinal, una enfermedad microbiana, transmisible y que solo afecta a la raza humana. Se adquiere principalmente por consumir agua y alimentos contaminados, siendo los principales síntomas diarrea, vómitos, fiebre, convulsiones, una grave deshidratación y, si no se atiende, la muerte. Al presentarse los síntomas, estos se desarrollaban de manera súbita, generando una alta mortandad, aunado al desconocimiento de un tratamiento eficaz que hicieron de ella una de las enfermedades más letales. Se asume que inició en la India en 1817 como una epidemia, registrándose un segundo brote en Rusia en 1823, pasando a China en 1829, llegando al continente americano, extendiéndose desde Canadá, pasando por Estados Unidos, llegando a México por Tampico en 1833. Hay varios factores que agravaron la situación en el caso mexicano. En primera instancia, fueron los años posteriores del México independiente, en donde grandes grupos migraron al campo para fortalecer las economías privadas, por lo que la población en la capital disminuyó, a lo que se suman las condiciones de hacinamiento en que se encontraban los barrios y los asentamientos de la ciudad. Su transmisión se daba principalmente por ingerir alimentos y líquidos contaminados, además del contacto con los contagiados. Las inmundicias se seguían arrojando a la calle y no había drenaje. El agua potable se abastecía por medio de los aguadores, que propició más que se diera más el contagio. Edgar Bermejo, y lo cito, ahí vemos el plano precisamente de cómo llegó por barco a Tampico, y de Tampico llegó a San Luis Potosí, Zacatecas, al centro del país, y ya se extendió en todo el territorio. Cito a Edgar Bermejo. En este estado de agonía, mientras el rostro de la víctima adquiría un tono azul y mortecino, los conocidos del enfermo se reunían a su alrededor para cantar el miserere, una plegaria para pedir a Dios ya no salvar al moribundo, sino tan solo suplicar que se lo llevara en cuanto antes. En el caso de la Ciudad de México, las condiciones de salubridad eran decadentes, lo que hizo un caldo de cultivo para que la pandemia se convirtiera en uno de los episodios más negros en la historia de México, la llamada muerte negra. Y aquí cito a Guillermo Prieto en el texto Memoria de mis tiempos, en donde hace la siguiente narración. Era el año horrible, memorable del cólera morbo, lo que dejó imborrable impresión en mi espíritu. Fue la terrible invasión del cólera en aquel año, las calles silenciosas y desiertas, en que resonaba a distancia los pasos precipitados de alguno que corría en pos de auxilios, las banderolas amarillas, negras y blancas que servían de aviso de la enfermedad, de médicos, sacerdotes y casas de caridad, las boticas apretadas de gente, los templos con las puertas abiertas de par en par con 1000 luces en los altares, la gente arrodillada con los brazos y derramando lágrimas. A gran distancia, el chirrido lúgubre de carros que atravesaban llenos de cadáveres. Todo esto se reproduce hoy en mi memoria con colores vivísimos y me hace estremecer. Ríos, arroyos, acueductos, pozos y acequias eran presa fácil de la bacteria.
lo mismo que mercados y puestos de comida. Si bien la enfermedad cobraba al principio un mayor número de víctimas entre la población de los barrios populares, una vez expandida no distinguía edad ni clases sociales. Las medidas preventivas debían ir encaminadas entonces en dos grandes temas. El primero, generadas a nivel urbano, y el segundo en el ámbito personal. Si el problema era el agua contaminada, el mayor peso de estas acciones recaía entonces en el gobierno de la ciudad, buscando modernizar por medio de la conservación de la salud. Por lo que se continuaron las obras de la desecación del lago de Texcoco, se empezaron a anegar las zonas pantanosas que rodeaban a la ciudad, se limpiaron las calles, las acequias, se inspeccionaron los mercados para mejorar la calidad de los productos y se mejoró el desagüe. En la vida privada, al interior de las casas se tomaron las siguientes acciones, como lo define María del Pilar Velasco. Las medidas profilácticas más comunes consistían en hervir el agua, ingerir los alimentos muy cocidos, tostar el pan, hervir los utensilios de cocina y mesa, hervir el agua destinada para el baño, así como lavarse la cara y las manos varias veces al día, cubrir la boca y la nariz en caso de manipular cadáveres de coléricos, entre otras, haciéndose hincapié en el aseo personal y colectivo, y se recomendaba la desinfección de la habitación y la casa. También se habla, por ejemplo, tenemos el caso narrado por Edgar Bermejo, que dice: contra toda provisión, el 15 de agosto se celebraron en la capital las fiestas de la parroquia de Santa María la Redonda. Hubo baile, se rezó, se comió y se bebió. 2 días después se sepultaron en un solo día 1,200 personas, vecinas de esta zona, en la actual Colonia Guerrero. Eso nos habla de lo letal que fue esta pandemia. Bueno, ¿y cómo se tomó esto en el tema de la vida cotidiana? Se publica un documento llamado Consejos al Pueblo Mexicano sobre los medios más sencillos y fáciles de precaver y curar el cólera morbus epidémico, puesto del modo más acomodado a sus usos y costumbres de orden del Supremo Gobierno, escrito por el doctor Pedro del Villar, profesor de medicina, y esta publicación, que se envió a todos los estados, está dividida en 5 apartados, cuyo propósito es el de dar instrucciones a la población sobre la forma de identificar los síntomas del cólera y distinguirlo del miserere común. Este documento establece que son acciones que se han de considerar para los mexicanos con base en sus usos y costumbres. Probablemente en otras naciones se proponían acciones distintas. Con respecto a la vida cotidiana y la higiene, primero se hace un apartado que resulta fundamental, que es el que habla, por ejemplo, de identificar los síntomas del cólera, porque se entiende que los hospitales están saturados, entonces se tiene que atender a los enfermos en las casas. Nada es más perjudicial que el desabrigo. La gente debe usar franelas para camisas y calzoncillos, con medias o escarpines de lana. Si algunos pueden, deben llevar zapatos o por lo menos guaraches. Harán bien, pues este abrigo, aunque pequeño, es mejor que andar desnudo. Otro asunto que hay que destacar es que se asume que los hospitales están saturados, de ahí la necesidad de que la gente en su vivienda pueda atender a los enfermos, sirviendo este documento como un manual para atender a los enfermos coléricos, asumiendo que el mayor contagio se daba precisamente en el núcleo familiar, convirtiéndose el aseo de las casas en parte de las discusiones de los médicos. Por otra parte, se menciona que las personas que habitan en las plantas bajas no deben acostarse sobre el suelo desnudo, hay que ponerle paja o heno al petate. Es necesario asolear los petates diariamente, ventilar sus cuartos, asolearlos y sacar los excrementos fuera para evitar el mal olor y la descomposición del aire. Echar cal sobre los parajes, que se note que no haya ningún mal hedor. Quemar leña, con preferencia la de ocote, y no usar de la boñinga para cocer las tortillas y los alimentos comunes. Esta precaución sanitaria podría facilitar otras, como tener producción de lumbre a todas horas y por su medio agua caliente o cocimientos recomendados para curar los primeros ataques del cólera. Y en la imagen estamos viendo precisamente algunos de estos dispositivos que se hacían para tener agua caliente y estar hirviendo algunas plantas y que esto estuviera depurando el ambiente. Se plantean también una serie de recomendaciones, como por ejemplo, no comer fruta, porque la fruta, como las tunas, plátanos, zapotes blancos, manzanas, perones y duraznos, son indigestas. Las verduras tienen que estar cocidas, se recomienda calabacitas, chícharos, ejotes, habas verdes y semillas. Se dice que
debe cuidarse la ingesta de chile, por ejemplo, nopales, verdolagas y hongos. Las carnes, dice, las carnes de agua como el juil, el ajolote y el matlaspiscue deben desterrarse totalmente. No se deben comer aves acuáticas. De las bebidas se dice que el pulque es extremadamente dañoso, pero que el vino no. Bueno. En resumen, no podemos aconsejar semillas como el arroz, garbanzo, el maíz. Hay que consumir carnes como el carnero, gallina y todas sus variedades como el guajolote, la ternera, las tórtolas y los pichones. Y bueno, estas pueden, también se recomienda que se hagan 2 comidas al día y que en la noche solo se tome un té, ya sea de hierbabuena o de manzanilla. Por lo tanto, bueno, aquí estamos viendo el documento. Por lo tanto, esta serie de medidas preventivas para evitar la enfermedad se asoció a un cambio de hábitos higiénicos, de vestimenta, de alimentación y de conductas sociales que regularán el comportamiento individual para lograr un beneficio social. Las medidas son implementadas para practicar al interior de las viviendas, entendiendo que el foco de infección se daba desde la vida íntima. Por eso se deben modificar los malos hábitos de la población. Le paso el micrófono a mi compañera. Muchas gracias. Pues ahora sigamos con la gripe española. La gripe española, conocida también como influenza, muerte púrpura o peste roja, fue una pandemia que surgió entre 1918 y 1919. Esta fue causada por el virus de la influenza A, subtipo H1N1, que afectó principalmente las vías respiratorias. Su propagación fue rápida debido a la falta de infraestructura sanitaria, las mutaciones del virus y las difíciles condiciones causadas por la Primera Guerra Mundial. El impacto global de la gripe española fue devastador, causando la muerte de más de 30 millones de personas. Aunque el origen exacto de la enfermedad es incierto, se considera que el primer caso registrado fue en Kansas, en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1918. La pandemia se extendió rápidamente por el mundo, afectando a varios países a partir de mayo de ese año. Factores como el uso de gas mostaza en la guerra, las condiciones estacionales y el aumento de los contagios contribuyeron a la elevada mortalidad. Este evento ha sido comparado incluso con la peste negra del siglo XIV. La pandemia llegó a México en 1918, con brotes importantes en estados del norte como Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Para octubre se registraron aproximadamente 60,000 casos y hasta 2,000 muertes diarias. El impacto de la enfermedad en México fue agravado por el contexto de la Revolución Mexicana, que provocó desplazamientos masivos a la población hacia las zonas urbanas, exacerbación la pobreza, marginación y hacinamiento. Siguiente. En respuesta a la crisis sanitaria, México adoptó medidas de higienización inspiradas en las políticas implementadas en el extranjero. Ingenieros y médicos como Roberto Gayol, Alberto J. Pani y Eduardo Lisiaga impulsaron la mejora de la infraestructura urbana, fomentando la construcción de sistemas de alcantarillado y promoviendo la limpieza de calles y viviendas. También se desarrollaron espacios verdes, camellones y parques para mitigar los problemas ambientales como las tolvaneras y las inundaciones, bajo la idea de que una ciudad saludable generaba habitantes saludables. Siguiente. La infraestructura también se transformó en respuesta a la pandemia. Se implementaron sistemas de ingeniería hidráulica para mejorar el acceso al agua y la evacuación de desechos, eliminando patios interiores y creando cubos de luz para iluminar y ventilar los hogares. El cuarto de baño, con tinas, excusados y lavabos, pasó a formar parte del interior de la vivienda, mejorando las condiciones sanitarias y eliminando elementos que favorecían la propagación de enfermedades como tinajas de agua que propiciaban la aparición de mosquitos. Las cocinas, también, que se modernizaron con instalación de gas y agua, mejorando su funcionalidad y seguridad al eliminar el uso de braseros que producían dióxido de carbono. Además, se planificaron cuartos de servicio en las azoteas o en la parte trasera de las viviendas para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores domésticos, evitando que durmieran en espacios insalubres como bodegas y establos, ya que recordemos que mucho había migración de la parte de provincia directamente a las grandes ciudades. Los criterios de la vivienda también experimentaron modificaciones significativas con el fin de mejorar la ventilación y reducir la acumulación de polvo. Se propuso eliminar elementos como el papel tapiz, cortinas de terciopelo, alfombras y molduras en techos y paredes, ya que tendían a acumular suciedad. Estos fueron sustituidos por azulejos, especialmente en cocina y baño, lo que facilitaba la limpieza y mantenía un ambiente más higiénico. Además, adoptaron electrodomésticos modernos como aspiradoras, lavadoras, lo que contribuyó a un entorno más saludable y funcional.
La decoración interior se simplificó, enfocándose en la funcionalidad y que garantizara mejores condiciones en la salubridad. En conjunto, se recomendó integrar objetos de modernidad que dependían de energía eléctrica e hidráulica, como tarjas, excusados, lavabos y regaderas, así como productos de limpieza para el hogar, como insecticidas para moscas, cucarachas y termitas. Los hábitos de higiene personal también se transformaron drásticamente. Antes de la pandemia, prácticas como bañarse, cepillarse los dientes y cortarse las uñas eran poco comunes en la sociedad mexicana. Durante y después de la pandemia se implementaron las campañas de higiene para promover estas costumbres entre la población. Además, se crearon instalaciones sanitarias para combatir problemas como el raquitismo y la tuberculosis. Cabe mencionar que también la drogadicción y el alcoholismo era parte de estas enfermedades. La higiene personal y la alimentación pasaron a ser temas de salud pública, impulsando la práctica del deporte y la gimnasia en todos los niveles sociales y educativos. Aquella vez que hacíamos distancia 1 o 2, justamente en este periodo se estableció. Los remedios caseros también evolucionaron, siendo recomendados por higienistas a través de la prensa. Durante la gripe española, la prensa mexicana informó sobre las cifras de fallecimientos y ofreció consejos sobre nuevos medicamentos y tratamientos. Entre los remedios caseros más comunes estaba el jugo de limón y el vino con quinina, siempre vino, ¿verdad? Además, impusieron medidas sanitarias estrictas, como evitar el uso compartido de utensilios por parte de los enfermos y prohibir las visitas a los infectados. Las medidas higiénicas también se extendieron en las prácticas funerarias. Se propuso evitar las aglomeraciones en funerales y se reguló el transporte de cadáveres, que deberían ser sepultados en ataúdes herméticamente cerrados para evitar la propagación de las enfermedades. Incluso el ataúd se le adaptó a una ventana para que tú pudieras ver al muerto, despedirte, pero que no despidiera el miasma para que te contagiaras. Además, implementaron procedimientos de desinfección y preservación de cuerpos, como la inyección de cloruro de zinc. Finalmente, el uso de mascarillas y el aislamiento de los enfermos fueron prácticas clave para reducir la propagación del virus. Las autoridades sanitarias impusieron cuarentenas estrictas y cerraron espacios públicos como cines, escuelas y cantinas para controlar las epidemias. Ahora pasemos a algo más cercano a nosotros, COVID-19. Creo que todos lo recordamos muy bien. La enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 se detectó por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, a finales del 2019. Se cree que este virus, un coronavirus transmitido por murciélagos, en teoría, afectó principalmente las vías respiratorias humanas. Su propagación fue tan rápida que para 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia mundial reconociéndola como una pandemia. Tanto H1N1 como SARS-CoV-2 son virus zoonóticos que, según la OMS, tienen la capacidad de afectar gravemente a la humanidad. Finalmente, la pandemia fue declarada oficialmente y finalizada el 9 de mayo de 2023. Este demostró su capacidad para provocar una amplia gama de afecciones que van desde leves síntomas respiratorios hasta complicaciones graves como neumonía, shock séptico y síndrome de dificultad respiratoria aguda, que en algunos casos llevaron a la muerte. Este virus, al igual que otros de origen zoonótico, está relacionado con la exposición directa o indirecta de animales, incluyendo aves de corral vivas o fallecidas. El primer caso confirmado en México se reportó el 28 de febrero de 2020 en un hombre de 35 años que había viajado a Italia. A partir de ese momento, el virus se extendió rápidamente por todo el país debido a la alta movilidad de la población y la falta de inmunidad previa. Las principales ciudades como Ciudad de México y Guadalajara fueron las primeras en ver un aumento significativo en los contagios, lo que obligó a implementar las medidas de distanciamiento social, cuarentenas y restricciones en espacios públicos. La Secretaría de Salud emitió una serie de lineamientos para contener la propagación de virus, destacando la campaña de Susana Distancia, ¿se acuerdan?, que establecía una separación mínima entre las personas, inicialmente 1.5 metros, que fue extendiéndose hasta los 2.25. Además, se difundieron campañas de hashtag Quédate en casa a través de las redes sociales y otros medios de comunicación, instando a la población a limitar sus salidas al exterior. La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto notable en los espacios urbanos. Se instalaron hospitales temporales y áreas especiales para la vacunación en varias ciudades de México, adaptando un espacio público para lidiar con la crisis sanitaria. La pandemia obligó a reconsiderar el diseño de las viviendas, ya que éstas se convirtieron en espacios multifuncionales. Sirvieron como oficinas, aulas, lugares de entretenimiento. Se rediseñaron espacios para adaptar el teletrabajo y las clases en línea, lo que implicó la reorganización de mobiliario y la optimización del espacio disponible. Ahora, el impacto en la vida cotidiana. El énfasis de la higiene personal fue uno de los cambios más significativos durante la pandemia. Las autoridades sanitarias promovieron el lavado frecuente de manos con agua y jabón y el uso de gel antibacterial con al menos el 70% de alcohol.
Se instaló un equipo de control sanitario como termómetros infrarrojos y tapetes desinfectantes que no servían para nada en los accesos y establecimientos públicos. El uso de las mascarillas se convirtió en una norma, con diferentes modelos como las de K95 y KN95, ganando popularidad por su alta capacidad de filtración. Además, los cubrebocas se adaptaron al estilo personal de cada individuo, con diseños y colores que reflejaban tanto la creatividad como la necesidad de protección. De todo había, ¿verdad? Se impusieron nuevas normas para la venta y manipulación de alimentos también en espacios públicos, incluyendo el uso obligatorio de vitrinas, plásticos o acrílicos para cubrir los productos. También se prohibió el saludo de mano y el contacto físico en general para prevenir contagios. Las restricciones de movilidad, especialmente en los picos de contagio, llevaron al cierre de muchos espacios públicos como teatros, museos y centros comerciales. Se implementó el semáforo epidemiológico que regulaba las actividades en función del nivel de riesgo, limitando la interacción social y las reuniones. El uso de mascarillas y sana distancia se mantuvieron como prácticas habituales durante la pandemia. Incluso se transformó algunos hábitos como la eliminación de saludos físicos. Durante la pandemia, los rituales funerarios también se vieron profundamente afectados. Se recomendó el uso de bolsas biodegradables para el manejo de los cuerpos y se desinfectaron las superficies con hipoclorito de sodio. Las velaciones se restringieron a no más de 20 personas con una duración limitada a 4 horas. Como conclusiones podemos decir que las pandemias como el cólera morbus del siglo XIX, la gripe española y el COVID-19 han influido significativamente en el diseño urbano, arquitectónico y objetual, transformándolo en una herramienta esencial para la salud pública. Más allá del tratamiento de las enfermedades, el enfoque se ha desplazado hacia la prevención y el mantenimiento del bienestar individual con efectos positivos en la salud colectiva. Estas crisis sanitarias han impulsado la creación de normativas y códigos de salud que han modificado la vida diaria, fomentando hábitos de higiene personal, alimentación balanceada y mejoras condiciones habitacionales. Así, el diseño en todas sus escalas se ha consolidado como un factor clave para la protección de salud y el bienestar social. El estudio de María Pilar Velasco destaca el impacto demográfico del cólera, por ejemplo, en la Ciudad de México durante 1832 y 33, cuando 16,000 muertes se registraron en la población entre 129,248, representando un 12% de la población total. La tasa de mortalidad alcanzó el 49.9 defunciones por cada 1,000 habitantes. Analizar cómo el diseño urbano, arquitectónico e interior ha mejorado la calidad de vida a lo largo de la historia permite identificar las estrategias actuales para enfrentar desafíos similares. La premisa de que acciones individuales condicionan resultados colectivos sigue vigente. A mayor autocuidado, menor transmisión de enfermedades. Los principios higienistas como el acceso al agua de calidad, sistemas eficientes de drenaje, pavimentación adecuada y áreas verdes para mejorar la calidad del aire continúan siendo relevantes y aplicables hoy en día para fomentar una ciudad saludable. Gracias. Felicitaciones también por este cierre. Es muy, muy, muy interesante el tema que se desprende de las prácticas sociales y de las evidencias que tenemos en cuanto a patrimonio generado en el caso de las pandemias y de los contextos arqueológicos que también se dejan en el terreno a consecuencia de esto, ¿no? Entonces, son las nuevas temáticas que se estarán abordando en estos años y bueno, se me hace sensacional el trabajo que nos presentaron. Bueno, de hecho, quiero recordarles a todos aquellos que nos están viendo por diversos medios que puedan formular preguntas para el caso de nuestros ponentes, para efecto de que podamos generar una dinámica de charla con relación a cada una de las propuestas que nos vinieron a presentar cada uno de los ponentes y a partir de eso, pues bueno, ir aclarando dudas, hacer comentarios, en fin. Estamos pues atentos a esto y yo quisiera, antes que nada, darle la palabra al público que se encuentra en la sala para efecto que podamos ir ya dando esta dinámica. No sé si aquí dentro del público hay alguien que tenga alguna duda, sí, que levantaran la mano al respecto, ¿no? Bueno, ahí adelante, no sé si le pueden pasar el micrófono, por favor. No es duda, antes que nada, felicitar a la mesa, una mesa estupenda en cada uno con los aspectos que abordó, pues nos llevamos muchos conocimientos, gracias. Maestro Gustavo, interesante el contenido relacionado con los sucesos del momento y las etiquetas. Generalmente, bueno,
tampoco soy conocedor profundo del contenido de las etiquetas de buen tono, pero tengo la impresión de que han sido como tocados más en su formato de exhibición y no en el análisis de la imagen como usted lo hizo. O sea, de todos modos se va generando un nuevo conocimiento. Entonces le agradezco mucho esa parte que usted aporta. Maestra Liliana, una pregunta: ¿hay un inventario de las piezas contenidas en el Palacio? Eso, permítame terminar con las demás y ya termino mi intervención. Luis Antonio, interesante todo este recorrido, muy breve porque es tan amplio y que nos hace recordar, por ejemplo, la fachada de la Azteca, de la chocolatera, es un mosaico enorme, fabuloso y que queda en el recuerdo y que se conservó, y ya atrás es unidad habitacional, pero bueno, pues es patrimonio. Algunos como estos sí se han conservado, por lo menos la fachada. Hay un estacionamiento en el centro que es un gran estacionamiento, que la fachada, las esculturas, no recuerdo bien la ubicación, pero bueno, muchos de ustedes lo conocerán y es un estacionamiento, pero nada más la fachadita está ahí recordando de lo que alguna vez fue el espacio. Y otros no corren con la misma suerte. Por ejemplo, la forrajera La Esperanza en la Viga, la conocemos por fotografías, litografías de la época. Duró más de 150 años esa esquina, todavía está, pero ya cada vez que yo la fui visitando, se fue derrumbando, y son de las pequeñas construcciones que corren más peligro porque no tienen la espectacularidad de otras construcciones y van desapareciendo. Yo incluso recuerdo haber entrado a esa forrajería en alguna ocasión y me impresionó los muebles que de uso cotidiano eran mostradores pulidos por el uso, y ya y ya ahora ya pues me parece que ya no tiene el techo, ya nada más y es muy simple la fachada, pero es un ejemplo de la habitación y el comercio cotidiano de la época, que eso pues menos importancia le dan, ¿verdad? Pero hay otras más efímeras, como por ejemplo, que algunas han sido capturadas por fotógrafos, reporteros de manera brillante, pero hay dos que yo recuerdo que no las he visto, que hayan sido capturadas, pero una vez en una marcha sindical en Circunvalación, íbamos un contingente grande y volteamos unos compañeros y vimos un pequeño establecimiento con una cortina de tela y una señora sentada en una silla fumando a un lado de ahí. Y dice una de mis compañeras: mira, ¿ya viste el nombre del lugar? Tenía una P mayúscula, P mayúscula, una K, un guión y un 2. Se llamaba PK2. O sea, el ingenio es increíble. O sea, estaba haciendo alusión de lo que, pero tan breve que si uno ve el letrero nada más y no ve la imagen de la señora, no se percata de inmediato. Y hay otro caso en la carretera de Cuernavaca, no sé si, creo que todavía se conserva o no sé si ya. Yo le tomé foto a ese, ¿sí? Es un hotel de paso y se llama Rapid Inn, haciendo alusión a las cadenas del Holiday Inn. Entonces es ingenioso, o sea, muchos rótulos de establecimientos el Supercito, por ejemplo, ¿no? Super-cito, o sea, ingenioso en los nombres y en los rótulos que son más patrimonio más efímero y que solamente la fotografía, el video han podido capturar en algunos casos.
Bueno, y maestras Alejandra y Carolina, en el siglo XIX no se tenía muy clara la forma de contagio de las enfermedades y se hacían normas, algunas que al contrario servían para contagiar más o para enfermar más. Pero, por ejemplo, un elemento muy común fue el tener el concepto de los miasmas, o sea, todo se contagiaba. Como no sabíamos cómo se contagiaba, era el miedo a lo que flotaba en el aire, porque lo respirábamos, o sea, el aire jalaba la enfermedad, no se sabía, se le tenía temor. Y bueno, pues no se tenía el conocimiento de que era el contacto directo con los enfermos, la saliva, todo lo que ahora en la pandemia reciente, pues sí ya pudimos tener más protección por ese lado. Y bueno, pues hasta una exposición hubo de mascarillas de protección de estas usuales realizadas por artistas. Entonces hay varios, el arte se encargó de apropiarse también de esa situación y reflejar los acontecimientos. Bueno, felicidades y bueno, pues ojalá y más compañeros intervengan. También tenemos desde YouTube. Va a contestar también. Sí, en relación a que si están inventariados, en teoría sí está inventariado todo, pero con el paso del tiempo y con los cambios, ha habido muchos cambios de las administraciones muy constantes. Yo he sabido que ha habido cambios, por ejemplo, de directores generales cada 2 años o de gerentes de cultura cada 2 años. Y pues ha habido, por ejemplo, en el caso de lo que estoy haciendo ahorita de la investigación del fondo sigilográfico, que serían estas matrices de sellos, pues he ido investigando quién los tenía, quién llevaba el inventario y demás. Encontré 2 intentos de inventarios con fotografías, por ejemplo. El último que encontré fue de 1995. Tienen un formatito ya impreso muy específico y tienen fotografías de algunos sellos, pero son como sellos grupales, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice lote de 15 sellos y aparte de que la fotografía es pésima y que todavía no había fotografías digitales, pues ni se alcanzan a ver las características de los sellos, ni siquiera se sabe cuáles sellos son, ¿no? Eso fue lo último que encontré. Después un compañero hace un par de meses me dijo, pero yo hice un inventario en el 2009 hizo un inventario de todos los sellos, pero solo tiene obviamente pues un número de inventario, pero no hay ningún registro fotográfico específico. Entonces, como yo lo empecé a hacer a partir de marzo de este año, las fichitas que les presenté, yo conseguí una caja de luz especial, yo hago las fotografías y lo edito, y lo que estoy haciendo primero es pues hacer todo este nuevo inventario. No le he asignado un número todavía con una, por ejemplo, con esta, perdón, se me olvidó el nombre, sí, con esta clasificación, una clasificación especial, sino que yo le estoy dando por lo pronto un número consecutivo, estoy tomando la fotografía del sello, tomando las medidas milimétricas de cada matriz y estoy haciendo sus descripciones, ¿no? A partir de tener el lote completo que hace 3 semanas con esta investigación que estamos haciendo del acervo, encontré otras cajas que son otros 500 matrices más. Estamos hablando de aproximadamente 2,000 matrices de sellos, apenas llevo 300. Y pues bueno, la idea es justo tener todo este lote primero ya de 2,000 sellos, por lo menos descritos, fotografiados, y una vez que estén esos, buscar en esta lista de números que me dieron de inventario, ver si específicamente coinciden y si sí son. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, tenemos un lote de matrices de sellos de las Olimpiadas del 68, que son unos sellos preciosos, maravillosos, que ya están hechos todos de caucho de una sola pieza, y encontré uno que dice 1 de 30, ¿no? De todos estos 300 que he descrito, resulta que solo he encontrado 17. ¿No? Entonces, obviamente nosotros no podemos hablar de que están perdidos o que fueron sustraídos, sino hasta
poder haber terminado todo el lote de las otras cajas, que serían los 2,000, y ahí entonces pues ya tomar la decisión de si efectivamente existe el resto o ya fueron sustraídos, ¿no? Así ha pasado con muchas de las matrices. Entonces, pues en teoría sí están inventariados, en este caso las matrices. Todos los demás elementos del acervo también tienen un número de inventario. A muchos se les ha caído y ya no han… pues no se les ha puesto ninguno, y también un poco es porque la mayoría son de unidades administrativas postales del interior de la República. Entonces, pues es un poco imposible que se pueda ir a cada una de esas administraciones, ir a recoger los acervos y entonces inventariarlos. Entonces, cuando se ha cerrado una administración postal en alguno de los estados por cuestiones ya sea financieras o porque ya se jubilaron las personas de ahí, se traen ese material o se han traído, y por eso es que hemos ido formando poco a poco nuestro acervo. Pero la intención es sí poder tener un proyecto ya muy grande de todo nuestro acervo inventariado. De nada, usted. Excelente. ¿Hace falta alguien más para aclarar algo? ¿Algún comentario por parte de ustedes después de lo que se comentó? ¿No? No sé si haya alguien más dentro de la sala que quiera hacer alguna otra pregunta. Allá, por favor. Sí. Gracias. Mauricio García. Pregunta para la maestra Mara. Sé que es algo imposible ver todo, a veces todos los inventarios, etcétera, etcétera, pero ¿tendrán alguna referencia también dentro, por ejemplo, de los buzones que hacían, en este caso una compañía mexicana, ¿tendrán más referencias de qué otras compañías mexicanas hacían estos buzones o qué otras compañías? Les soy directo. Algunas escuelas, nosotros dimos una ponencia ayer de la Escuela de Artes y Oficios, sí, y también tenían, que me adjudiqué el taller, pero se tenía el taller de herrería y hay inventarios también de los trabajos, pero claro, no hemos revisado todos, pero la pregunta va directa, no sé si tengan alguna referencia también, si les ayudaron este tipo de escuelas o qué otras escuelas. Pues un poco la investigación parte de lo que tenemos nosotros como buzón, digamos, físico, ¿no? Por ejemplo, no nombré la empresa IGASA, ¿no? IGA S.A., que es una empresa mexicana que ya no existe, que su sede era en Guadalajara y que fue una de las empresas pues importantes que con la época moderna incluso diseñaron ya mobiliario con aspectos antropométricos o que pues pudieran ser como más elegantes, tenían ya incluso respaldos que se podían mover o girar. Esa es una empresa muy importante mexicana, pero ya no me dio tiempo de presentarlo porque la verdad es que si me hubiera ido por cada uno de los buzones hubiera sido solo una presentación de puros buzones. Esto que me dice de la escuela de herrería, me dijo. Escuela de Artes y Oficios. No tenemos ningún buzón que por lo menos diga eso. También es verdad que tenemos buzones que no tienen un solo registro de quién los diseñó, ¿no? Estos que mencioné es porque tienen o una placa o el mismo diseño fundido tiene grabado en relieve qué empresa fue la que lo realizó. Pero sí me imagino que en ese entonces habría muchos talleres que hacían esos tipos de buzones. Y como les comenté, el ejemplo más claro es el de Jesús F. Contreras, que aparte de tener la fundidora, tenía un taller de artesanías también, ¿no? Entonces supongo que producía también cosas para otras empresas importantes, pero en el caso de los buzones, por lo pronto estamos investigando los que sí nos están dando como la información para poder avanzar, pero también hemos encontrado muchos que no tienen una sola información de dónde provienen, ¿no? No sabemos si incluso son del extranjero y solo se le grabó o se le imprimió como en serigrafía el nombre de Correos de México, porque no tienen ningún registro. Y estos inventarios que nosotros hemos revisado, pues solo viene el número de inventario, ¿no? Dice Ciudad de México o algún estado de la República, pero no dice cuál es la procedencia. Por eso es nuestro interés de no solo tener el inventario, sino también hacer por lo menos una mínima investigación de dónde provienen o quiénes lo hicieron, ¿no? Porque consideramos que es importante resaltar
pues la importancia de las industrias, la que fuera mexicana o extranjera, que lo haya hecho. Gracias. De nada. Muy bien, bueno, pues vamos a ir ya cerrando nuestra mesa del día de hoy, no sin antes mencionar que a través de YouTube la doctora Julieta García manda el siguiente comentario. Muy importantes reflexiones nos sugiere el doctor Gustavo Becerril al tratar de vincular historieta y realidad. Enhorabuena. Así es, creo que los trabajos del día de hoy son francamente sensacionales. También el caso, por ejemplo, de la vivienda obrera, en donde Miguel Ángel de Quevedo hace una serie de aseveraciones con relación a cómo debe de ser la vivienda obrera, nos habla también de este tipo de cosas. Muy interesante, por ejemplo, lo de usted, doctora, y toda esta parte que está tratando de elaborar ahora las técnicas de registro justamente para llevar a cabo esta importante tarea en el museo. Y pues bueno, en el caso del doctor Gustavo Becerril, también sensacional esta nueva vertiente en la cual está entrando, creo que es muy exitosa. Te felicito ampliamente, sensacional. En el caso, por ejemplo, del doctor Antonio Ibáñez, también sensacional el trabajo presentado. El graffiti, por ejemplo, forma parte también de este lenguaje, los cines, ¿no? La identidad, por ejemplo, de la ENA no se puede entender sin el graffiti que tenemos en la entrada de la ENA, ¿no? Entonces, son de esas cosas interesantes. Pues muchas gracias a todos, tanto los que están de este lado como aquellos que nos vienen siguiendo en las distintas redes sociales. A todos muchas gracias y cerramos esta mesa. Hasta pronto. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.